Y estamos con una científica, una chica que vivió en Alemania. Vamos a consultar con ella. ¿Cuántos años en Alemania? Ella es química, ¿verdad? Química industrial, sí. Acércate. Ella es Rocío Pérez. ¿Cómo estás, Bruno? Rocío Pérez, química industrial. Y además, ella es vicepresidente de la FEDAPAR. ¿Qué es FEDAPAR? Es la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay. FEDAPAR. Y ella tiene una visión muy particular y obviamente distinta en cierto sentido a la de Manuel Riera Domínguez, que desde el plano jurídico creo que está en lo cierto, creo que está él desde esa perspectiva en lo cierto, pero hay otras instancias que hay que tener en cuenta con esto que la gran pata que quiere meter la Unión Europea en la transformación educativa, de acuerdo a un pacto que se tiene con ese alto organismo por parte de Paraguay. Y Rocío Pérez está para ello acá. Vuelvo a insistir, ella es madre de familia, digamos, ella es madre, tiene 2 hijos, uno de 9 y otro de 6. Siempre tuvo rechazo a la política, pero se dio cuenta que sin la política, ¿qué iba a pasar? No tengo posibilidad de incidir en los resultados, ¿verdad? O en lo que finalmente esperamos que ocurra. Entonces, eso mismo te dio una cachetada a vos. Me dio una cachetada hace una cuestión de un año y medio, cuando empecé a interiorizarme con todo esto que ocurre, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a investigar, sin dormir, constantemente buscando, o sea, sí, claro, siendo fiel a mi iniciativa científica de conocer, claro, ¿verdad? Y como madre. Y como madre sumamente preocupada, que es lo que finalmente un motor muy fuerte, ¿verdad? Entonces... ¿Y por qué se preocupan los padres ante esto? A ver, quiero que... un denominador común y sintéticamente, ¿por qué la preocupación de los padres a través de esta institución grande, esta federación, FEDAPAR, respecto a este avance de la Unión Europea a través de las famosas ONGs y todo lo que hay que hacer o se debe de hacer en cuanto a la transformación educativa? ¿Cuál es la preocupación real de los padres? Bueno, ser padre te abre un mundo que no podés ni imaginar cuando no entendés esa situación, cuando no lo vivís. Y cuando vos tenés tus chiquitos, porque yo tengo un chiquito de 6 y 9 años, y vos mirás esa inocencia y la posibilidad de que gente externa pueda venir a truncarle prácticamente la vida, ¿verdad? O a manipularlos. Porque yo tuve la posibilidad o la gracia de haber sido cuidada y conservada en todos los aspectos de mi vida para poder realmente desarrollarme como persona y como profesional y en todas las áreas, como mamá, como esposa. O sea, hasta hoy yo si estoy haciendo esto es porque tengo 100% el respaldo de mi esposo. O si no, es difícil. ¿Y tu esposo es? Él es bioquímico. Bioquímico, sí. Más o menos están cerca en cuanto a profesiones. Sí, ingresamos juntos y nos conocimos en la facultad. Claro. Y vos estuviste en Alemania, me decís. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Alemania? En realidad era un ir y venir porque formé parte de un grupo de investigación en temas atmosféricos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay un grupo que está en Argentina, en Alemania, en Canadá y acá en Paraguay conmigo y otra compañera. Entonces, como los temas atmosféricos de repente requieren instrumentos bastante avanzados, no hay en todos lados, podíamos ir a la Universidad de Córdoba a hacer toda la parte investigativa o la parte de análisis
recolección de datos y después hacemos los procesamientos y también, por supuesto, en Alemania, en la Universidad de Wuppertal, porque ahí está uno de los 5 reactores que controlan y monitorean la calidad de aire de la Unión Europea. Qué fabuloso. ¿Cómo se llama la localidad? La Universidad de Wuppertal está en Wuppertal. Con W. Sí, W. Wuppertal. Wuppertal. Está cerca de Köln. O sea, Köln cerca de Colonia. Exactamente. Qué interesante. ¿Y estuviste mucho tiempo ahí? Y es ir, o sea, te vas por 6 meses, volvés, te vas por 3 meses, volvés, o sea, porque van abriéndose financiaciones que, dicho sea, todo eso me impulsó a conocer de cómo viene la mano de todo esto, porque específicamente hay investigaciones que son financiadas, no cualquier investigación. Y había sido cuando eso ya había todo un interés por el tema atmosférico, por las emisiones, que son justamente mi área, emisiones atmosféricas, las generadas en la industria y las acciones que esto desembocan en toda la atmósfera y cómo influye después en el medio ambiente. O sea, eso que nosotros nos fuimos a encontrar en la piel del oso polar, y que no fue emitido en el polo, sino fue emitido en un lugar lejano y que fuimos a encontrar ahí, esas son las investigaciones que nosotros, ¿cómo llegó ahí eso? Entonces, decime, y vamos al tema que todos más o menos conocemos, por lo menos de oído, todo el mundo habla de la cuestión esta, de la transformación educativa, o sea, lo que se tiene que hacer, la derogación por parte de diputados, de la Cámara de Diputados, que derogó una ley y ahora jurídicamente había sido que está mal esa derogación. En fin, son distintas aristas que siguen acrecentando ese deambular que se tiene en esa torre de Babel, porque estamos todos en una torre de Babel con un tema que no sabemos cómo, hacia qué lado llevarlo. No sé si me entendés. Sí. Según tu óptica, ¿cuáles son los problemas de fondo que se quieren solucionar acá? Sí, justamente esos problemas en realidad ya fueron bastante discutidos, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante mencionarlos porque si uno no no conoce la problemática, no puede encontrar la solución. Entonces nosotros tenemos inconvenientes que están relacionados a la contraposición de los preceptos constitucionales, tanto a nivel conceptual como a nivel de enfoque. Eso es uno de ellos. El otro sería el tema ya de la soberanía, ¿verdad? Y lo otro sería que se atenta contra la autodeterminación del pueblo paraguayo, tanto en ¿cómo se dice? En su cultura como en sus raíces y su identidad. En su modo, uso y costumbres. Exactamente. Y específicamente dentro de lo que es la parte constitucional, nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Subsanar lo referente a enfoque de derecho, porque ellos impulsan una autonomía progresiva y nosotros tenemos la patria potestad. Como padres. Como padres. Ellos le sitúan al Estado como principal garante y nuestra Constitución es los padres, las familias y como subsidiario el Estado. Entonces, el otro es lo de enfoque de género, o sea, las definiciones para ellos, género es muy amplio, ¿verdad? Géneros diversos, LGBTQ y más y todo lo demás, ¿verdad? Y para nosotros es hombre, mujer, y no solamente eso, no solamente es importante recalcar que es hombre o mujer y mujer, sino que realmente el sujeto de derecho es la persona, no el género, como ellos sí lo están queriendo introducir. O sea, porque sos de tal género tenés que tener este derecho y este derecho y este derecho más, siendo que nuestra Constitución establece la igualdad. Yo quiero saber, ¿y dónde están las obligaciones? Exactamente. Entonces... aparte, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son las obligaciones? Está bien, los derechos una cosa y las obligaciones. ¿Y dónde están las obligaciones? Y las obligaciones, básicamente, de acuerdo a este enfoque, es que nosotros tenemos que terminar haciendo todo lo que nuestro hijo quiere, porque ellos tienen derecho a... Bueno, hay que explicar también, querida Rocío Pérez, vicepresidente de la FEDAPAR, que es la Federación
de asociaciones de padres, de alumnos, de instituciones educativas del Paraguay. Bastante largo, pero se reduce en FEDAPAR este título. Ella es la vicepresidente de FEDAPAR. ¿Cómo se explica la controversia entre lo que se quiere cambiar y lo que la Unión Europea puede o no aceptar? Sería la consulta. Exactamente, ese es el meollo de la cuestión, ¿verdad? Yo creo que ahí viene la cosa. Un convenio. Nosotros queremos cambiar, sí, y los otros pueden o deben, pueden o deben no aceptar. Exactamente. Bueno, ¿van o no aceptar lo que uno quiere cambiar? Tenemos un convenio que está sujeto a un instrumento de financiación. Ese instrumento de financiación está sujeto a reglamentos europeos de la Unión Europea. No es que ese instrumento puede financiar cualquier cosa. Específicamente es el instrumento de desarrollo. Y eso va a financiar aspectos de educación, género y en última instancia también parte ambiental, ¿verdad? Y ahí es donde se encasilla, ¿verdad?, que ellos necesariamente tienen que cumplir con la ODS 4, con la ODS 5. ¿Cómo es ODS 4? Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, ahí está donde ingresa la inclusión en la educación, ¿verdad? Entra la parte de género. Y en última instancia también la ODS 10 financia esto que es con la parte de cambio climático, pero no es como que tiene relacionamiento desde el punto de vista que a los niños desde la escuela ya se les tiene que enseñar a cuidar el ambiente y todo lo que representa el cambio climático, porque eso es algo cultural, ¿verdad? O sea, hablamos de nuestros abuelos, probablemente tiraban la basura y hoy en día un niño te mira, te clava con los ojos si estás tirando una basura, ¿verdad? Pero eso es desde la perspectiva linda. No es eso lo que representa en efecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el inconveniente acá? No es que ellos van a poder aceptar todo lo que nosotros querramos proponer, independientemente de que para nosotros sea constitucional o no. Ellos tienen sus reglas, ellos tienen sus socios o integrantes de la Unión Europea que son los que financian esto y ellos tienen que justificar a dónde y para qué fue a parar ese dinero. Bueno, habría que arribar a un término medio, evidentemente también, llegado el momento, porque si no, siempre se va a estar, los unos dicen una cosa, los otros dicen otra cosa, y nunca, por carriles distintos, nunca se va a llegar a nada. No sé si me explico. Sí. Lo importante sería, digo yo, hipotéticamente, llegar a un consenso alguna vez, un término medio para que converjan los intereses de unos con los intereses de los otros. No sé si me estoy explicando. Sí, pero atendé que es lo que va a tener que pasar para eso. Van a tener que haber modificaciones en los reglamentos europeos y va a tener que haber modificaciones en la Constitución Nacional. O sea, estamos hablando realmente de una situación de las pocas que pueden llegar a ocurrir En nuestra Constitución, ¿qué habría que cambiar para que se llegue a un término medio según las exigencias de la Unión Europea? Exactamente. ¿Qué es lo que hay que cambiar? En parte lo que te había comentado, ¿verdad? Lo de enfoque de derecho, enfoque de género, enfoque de interculturalidad. Si bien nuestra Constitución habla de un tema porque nosotros provenimos, o sea, tenemos 17 pueblos, etnias indígenas, ¿verdad? Pero cuando ellos hablan de su enfoque de interculturalidad, pretenden que todo lo relacionado al sexo y culturas diversas, ¿verdad?, son considerados culturas y deben ser transmitidos a los niños, y ellos tienen derecho a aprender de esto porque ellos consideran que todo ese aspecto es cultura. No es solamente acá la cultura de los H, de los Buda, de los... Sí, entiendo. Bueno, pero o sea que hay que... Y bueno, y en ese sentido también te quiero hablar de lo que es el código de la niñez. O sea, el código niñez... ¿Qué tiempo se tiene para esto si nos metemos a escarbar esto y que hay que cambiar tal cosa, tal otra? ¿Qué tiempo se tiene? Porque otra vez se va a perder... Sí.
yo estuve escuchando un poco la entrevista que tuvo el abogado Riera, sí. ¿Verdad? Donde justamente él mencionaba que no existía ese escrito. En realidad existe, lo que no está es socializado. Se socializó de forma cerrada el lunes durante la reunión que tuvieron, ¿verdad? Y en conjunto, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Educación y a través de la Cancillería, ¿verdad? Ellos ya presentaron un borrador. Nosotros ya tenemos todos los cambios que ellos propusieron. Ustedes tienen. Sí. ¿Y qué tal esos cambios? Y en parte, pero básicamente lo que se genera al final es cambiar conejo por liebre. Ni siquiera es gato por liebre, conejo por liebre. Porque nosotros tenemos un problema principal. ¿Cuál es? Que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030. O sea, es la famosa agenda esta. Claro, y el problema es que... ¿Cómo se aterriza en esa agenda no solamente, 2030? Exactamente. En las políticas públicas, sí, por ejemplo. La Agenda 2030 aterriza en Paraguay a través de esto, del Plan Nacional de Desarrollo 2030. Acércate, sí. Bueno, de él se derivan todas las, ¿cómo se dice?, las políticas públicas. Pero el inconveniente principal es que el artículo 177 de la Constitución Nacional dice que el Plan Nacional de Desarrollo es de aplicación obligatoria. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a basarnos en lo que dice la Constitución Nacional, perfecto, nos basamos, y la Constitución Nacional nos obliga a basarnos en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, y el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 dice que está en un 94% alineado a la Agenda 2030, ahí es donde metemos el caballo de Troya. Entonces, nuestra preocupación fundamental es, estas personas que tienen una experiencia más que acabada en lo que están haciendo, conocen perfectamente, son gente que están trabajando hace años en este tipo de cosas. O sea, no van a dar el brazo a torcer. Tenemos que ser van maquillando y maquillando y maquillando y nunca van a... Lo que se está convirtiendo es que se está llegando a un nivel de tecnificación tan alto que se está incurriendo ya en un corte con bisturí. ¿Y quiénes son los que quedan en desventaja? O sea, nosotros que tenemos que trabajar para mantenerla a nuestra familia, atenderle a los niños, criarle en buenas condiciones, tenemos esposo, lo que sea, tenemos que otra vez andar como policía detrás de ellos. Entiendo. Y ellos dedican su vida a esto y nosotros tenemos que... Yo el fin de semana leí 2.000 páginas en total. Y eso no es fácil, nadie entrega un tiempo hasta ese punto de su vida, ¿verdad? Un fin de semana. Sí, yo entiendo. Me pongo en tu piel en ese aspecto, querida Rocío Pérez. La Unión Europea, sostiene diputados, la Cámara de Diputados pide explicaciones sobre el convenio al canciller nacional respecto a esto que propone la Unión Europea. La Cámara de Diputados aprobó ayer, hoy es jueves, aprobó ayer un pedido de informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular es Rubén Ramírez Lescano. Los parlamentarios quieren saber cuál es el mecanismo que se podría realizar para modificar el convenio firmado con la Unión Europea y qué medidas jurídicas serían utilizadas. Y ahí, esto es lo que me estaba diciendo aquí Manuel Riera Domínguez, la parte jurídica que se pasó por alto y se trancó ahora porque eso se pasó por alto, y ahora exigen los de la Cámara Baja que se pida explicaciones sobre el convenio al canciller nacional, y se van pasando la pelota, y al final de cuentas, ¿en qué estadio se está? Porque esa también es la consulta. Exactamente. Entonces, realmente está un poco difícil la situación, porque así como dijiste, un consenso va a ser difícil. Pero yo lo que no entiendo es por qué se tiene que generar una enmienda o una nota reversal que sea ajustable a lo que la Unión Europea puede aceptar. Si no, tiene que ser al revés. Claro, o sea,
Si no puede ser, se puede cumplir, sencillo, se rechaza, no se acepta. ¿Cómo están los avances justamente? ¿Cómo están los avances en cuanto a las notas reversales? Esa es mi consulta. Sí. Pero vos me decís, ¿por qué uno tiene que ajustarse a lo que ellos dicen, sí, los foráneos? Así mismo. Tendría que ser al revés, los foráneos ajustarse a así lo mismo. que dice acá localmente, en este caso, la parte jurídica nacional y la parte parlamentaria nacional. ¿Sería así? Sí, o sea, en ese sentido, me preguntas a mí y yo pediría sí, claro, que se saquen las ODS 4 y 5. Y la respuesta es no. Ajustemos las 4 y 5. 4 y 5 que son las obligatorias para este instrumento. Y te dicen, no, ajustemos la ODS 4 y 5 a la Constitución Nacional. Discúlpame, no podemos porque tenemos un inconveniente con el Plan Nacional de Desarrollo. Primero modifica tu Plan Nacional de Desarrollo y después ajustemos a la Constitución Nacional, porque si no, estamos en la misma posición donde iniciamos. Y lo grave de esto es... ¿Cómo se concluye con todo esto? O sea, para avanzar, ¿cómo... Y dar vuelta a la página, supongamos, pues ya no vamos a ir para atrás. Ya se debatió bastante, pero a partir de ahora, ¿qué habría que hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Sería la consulta, no sé. Necesariamente ellos tienen que socializar esto, porque la desconfianza llegó a un nivel tal que básicamente la tranquilidad de la gente y no importa ya lo que le digas, en todo está el jaque, ¿verdad? Mismo atendiendo a que por su historia, por su hoja profesional, nosotros tenemos que el ministro de Educación se desempeñó toda la vida prácticamente trabajando para la Unión Europea, de donde recibía los fondos para la realización de sus... A través de las ONGs. Exactamente, es fundador de Juntos por la Educación. Actual ministro. Sí, exactamente. O sea, Luis Ramírez. Él es un ejecutor perfecto de todos los delineamientos de la Unión Europea. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, es como si Santiago Peña dijo que iba a promulgar esta ley, digamos, o sea, lo que ustedes están peticionando, él iba a apoyar, y ahora tiene que hacer lo contrario, supuestamente, desde... Sí, en realidad lo que ahí ocurre es que va buscando una salida... vamos a decirle, en términos de relaciones exteriores, existe un debido proceso. O sea, no tenemos tampoco por qué no cumplir el debido proceso por todas las razones que ya argumentó el abogado Riera, lo cual estamos absolutamente de acuerdo en ese sentido. Ahora, que eso finalmente solucione el problema de fondo, ahí está la cuestión que le interesa a los padres. Entonces... que bueno, pero tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber, porque si no se seguirá empantanado todo, no sé si... Y realmente algo que empezó tan mal, yo no sé ni si vale la pena seguir. O sea, tienen que buscar, ese ya es un tema del presidente. O sea, vos ¿verdad? En vez de estar los fines de semana con 2000 páginas leyendo, vas a acostarte, poner radio y leer Paturuzú, por ejemplo. No. Voy a estar enseñándole a mis hijos. No te digo nomás eso porque... Bueno, y la verdad que... Voy a pasar tiempo con ellos, jugar. Claro, no sé. No sé qué te puedo decir. Es un tema muy... desagradable ya, hasta incluso, ¿verdad? Incluso desagradable. Porque nosotros vemos que realmente no hay forma de solucionar esta cuestión. No hay forma de que salgamos... o sea, ellos no van a perder. Eso nosotros tenemos que saber. Ellos no van a perder. No van a perder. Y ustedes, o nosotros, yo me incluyo ahí, y nosotros no vamos a dar brazos a torcer, ¿verdad? Vamos a hacer los perdidosos. Vamos a dar la buena lucha hasta donde ya no se pueda, ¿verdad? Y más, hasta donde ya no se pueda y más. El tema es de que yo sí quiero resaltar, y esto es algo que estoy queriendo cerrar. Nuestra preocupación muy grande es porque justamente el presidente Santiago Peña dijo: yo le voy a marcar la línea al ministro. Yo le voy a marcar. Y de eso no se va a salir. Siempre era un jaque. Yo nomás veo que en el primer trabajo que tiene para realizar, el ministro. Exactamente, que fue uno de los
elaboradores de este proyecto de enmienda, ¿verdad? Este proyecto de nota reversal, no perdió la oportunidad para meterle al Plan Nacional de Desarrollo 2030, que él sabe perfectamente cómo está confeccionado. Entonces, nosotros, eso es para darte nomás la pauta de qué lado está. Y es una preocupación terrible para nosotros. Terrible. Nosotros que estamos en la mesa técnica de padres y tenemos que estar lidiando con este tema. Tienen una pelota tatá ahí en la mesa. Impresionante. Así que, señor presidente Santiago Peña, por favor, le pedimos que revea a qué personas le está poniendo. Es cuestión de fijarse nomás en su hoja de 30 años. No estamos hablando de 2 años, 3 años. 30 años hace que él está trabajando en este 20 con todas las ONG, todo. Entonces, nos disculpa, pero no tenemos confianza. Ya lo asignó, ya lo nombró, ya lo asignó. ¿Qué vamos a hacer? Pero él pidió, déjenlo trabajar. Vamos a ver, en la primera que se equivoca le sacamos. Acá ya está su primera equivocación. ¿Sí? Y no solamente eso, le está metiendo a todos los senadores que con muy buena voluntad están acompañando esto, porque da al parecer que todos ellos entienden, que todos ellos saben, y ellos están y ni siquiera se dan cuenta. Bueno, Rocío Pérez, vicepresidente de la FEDAPAR, está o estuvo ya con nosotros, Federación de Asociaciones de Padres, de Alumnos, de Institutos, de instituciones educativas del Paraguay. Hay mucha tela que cortar acá todavía y muchas margaritas que ¿cómo que se llama? Deshojar, porque cada vez se profundiza más, me parece. Yo salgo más confundido cada vez. Sí. Porque tenemos una campana de un lado, otra del otro. Coincido con lo de Riera. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que él tiene razón. Pero, como dice acá Rocío Pérez, vicepresidente de FEDAPAR, contra la corriente, no sé cómo ir, hasta dónde ir, con qué fuerza ir, porque ahí el que preside todo esto, hace rato mamó de esta historia, hace 30 años, ¿verdad? Sí. Y es el que va a cortar la torta, el bacalao. Así mismo, y teniendo ese nivel de tecnicismo, no es fácil seguirle el paso, pero le pisamos los talones. Y vas a tener este fin de semana que volver a leer otras 2.000 hojas. Este fin de semana y todos los días, así como también anoche, estamos un grupo muy grande de padres sin dormir, no solamente fin de semana, sin dormir, porque sabemos que esta nota reversal se tiene que presentar y de alguna manera vamos a tocar. ¿Cuándo se va a presentar? Bueno, ese es un tema que desde que llega de diputados a senadores se abre un periodo de 90 días, pero este convenio, ¿verdad? Justamente en el apartado donde se trata, en el anexo 2, donde se tratan justamente las cláusulas sobre modificaciones, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Sí, hay 2 tipos de modificaciones. Unas modificaciones pequeñas que no influyen, que no son de gran importancia y no influyen sobre los objetivos de este convenio, ¿verdad? Los objetivos de acción, y otros en los que sí. Para los que no influyen, presenta una excepción, ¿verdad? Para los que no influyen, dice, cuando la solicitud de modificación emana del socio, este deberá presentar dicha solicitud a la comisión al menos 3 meses antes de la fecha en la que la modificación deba entrar en vigor. Pero esas son las que no influyen. En este caso, el proyecto de adenda que presentaron saca todo el anexo 1, el cual realmente ya queda sin efecto, porque el anexo 1 prácticamente se ejecutó en un 90%, o sea, no hay más nada de ahí que se pueda recuperar. Pero acá dice, en los casos excepcionales en los que se deba proceder a un ajuste de los objetivos de las acciones, y eso es lo que se saca con los objetivos de las acciones, se sacan con el anexo 1, ¿verdad? O un incremento económico, ¿verdad?
Dicha solicitud se presentará al menos 6 meses antes de la fecha prevista para la entrada en vigor. Acá lo que hay que ver es si la entrada en vigor está relacionado con el momento de la decisión de la comisión. O sea, porque la comisión puede decidir en 3 meses, pero entra en vigor recién en 6 meses. Pero no dice nada. Entonces ahí es donde no calzan los tiempos para seguir el proceso en Senado versus la presentación de las notas reversales. Querida Rocío Pérez, muchísimas gracias. Un gusto, y cuando sea necesario, acá vamos a Podés estar. volver de vuelta, por supuesto.